Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. María José Padilla Soberón, licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, fue una de las delegadas que representó a México en el Foro Juvenil del G20, conocido como Y20, que tuvo lugar en Río de Janeiro del 10 al 18 de agosto de este año. Este foro es un espacio clave para que jóvenes de los países miembros y aliados del G20 elaboren recomendaciones de políticas públicas, las cuales serán evaluadas por los líderes mundiales. Bajo la presidencia de Brasil, los temas principales de la cumbre fueron el cambio climático, la transición energética, la gobernanza global, la inclusión, el futuro del trabajo y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En México, la selección de los delegados fue organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INJUVE, entre otras instituciones gubernamentales. Y esto se hizo a través de un concurso que incluyó ensayos y entrevistas. 5 jóvenes fueron elegidos para representar a la nación y la delegación contó con autonomía para expresar su visión juvenil durante la cumbre. María José, cuéntame, una vez que fuiste una de las seleccionadas para ir al Y20, ¿cómo fue tu proceso de preparación para participar y qué tipo de apoyo recibiste de parte del gobierno mexicano? Después de que fuimos seleccionados, la precumbre, que es una reunión más pequeña algunos meses antes de la cumbre oficial, estaba a punto de suceder. Entonces, como delegación teníamos que ponernos al corriente con todas las discusiones previas, teníamos que conocer a las delegaciones que nos interesaba sus objetivos y pues obviamente generar propuestas y una agenda propia. Entonces, hacia afuera lo primero que hice fue empezar a tener reuniones con algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Rusia, Canadá. Algunos aliados que son estratégicos para México y otros que más nos interesaba conocer y ver cuál era su posición en temas clave. ¿Esta como precumbre es parte, digamos, organizada por la cumbre o es una cosa que gestionan los delegados de manera independiente o cómo funciona? No, también es una cumbre organizada por el G20, en Brasil también es, pero no hay fondos para que todos los delegados asistan. México asistió virtualmente a esta precumbre, pero también es oficial. Entonces tuvimos las reuniones bilaterales, aunque sí tenemos libertad para generar propuestas propias como la juventud mexicana. También es importante ver pues cuáles son las necesidades de la gente dentro de México para tener como una representación más adecuada y no solo proponer lo que a mí me gusta. Estuvimos investigando sobre el sector formal, el sector energético, ver cómo afectaría a las personas si hay una transición energética en sus trabajos, refugio climático, todo esto, lo que me permitió como ya tener una posición pues más consolidada para México respecto a cambio climático en la juventud. Y ya pues en la precumbre, la verdad, como asistimos virtualmente no tuvimos tanta participación, pudimos decir nuestras posturas, conocerlas de otros. Y una vez que llegaron a la cumbre, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron como los principales desafíos que enfrentaste durante las negociaciones? Que entiendo, tú particularmente participaste en aquellas dedicadas a cambio climático. A mí me tocó ser delegada en cambio climático y también me tocó ser la encargada de delegación de México. Entonces yo negocié también las propuestas generales, que son las que van al inicio del documento, que tratan de integrar todos los tracks diferentes de la cumbre. Uno en realidad creo que no sabe bien qué esperar respecto a este tipo de negociaciones, porque aunque la delegación de México era de personas muy jóvenes, las delegaciones de otros países eran gente de 30 años, 30 y tantos. Obviamente ya con una carrera súper amplia, en mi caso en el sector energético, trabajando en consultoras o en empresas energéticas en todo el mundo. Entonces su visión y su postura es muy distinta a la de la juventud. Entonces el primer reto fue como a nivel personal lograr crear una presencia que fuera escuchada, justo porque nos veían más jóvenes. Y luego en segundo lugar, un reto muy interesante fue representar a México porque muchos países no están conscientes de la importancia de México a nivel económico. Un ejemplo te pongo súper rápido. A mí me decían como que a mí me interesaban mucho los subsidios para la transición energética como representante de México, porque seguro México pues era la economía menos importante del G20, cuando México en los últimos años es de la 9ª a la 12ª economía más importante del mundo. Entonces era un reto como decir, no, o sea, México tiene una identidad donde le importan los países del sur global, pero
no nos tienen que hacer menos porque creen que no tenemos importancia económica, porque sí la tenemos. Claro, que tiene nada más que ver con prejuicios, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces es tratar de ser diplomática, pero transformar estas ideas preconcebidas que tienen sobre México. Y luego, en términos también como geopolíticos, problemas muy amplios que se replicaron en la cumbre de la juventud del G20 fue que los países del G7 crearon una coalición, obviamente, y tenían un grupo de WhatsApp. Entonces, todas las propuestas en cualquier track las discutían en ese grupo y decían como no nos conviene, sí nos conviene. Hicieron una propuesta que no les gustaba, todos los países del G7, todos los delegados, se ponían en contra de la persona que proponía esa cosa. Y entonces era difícil porque pues luego ni podían hablar y era como, imagínate tú, una persona proponiendo algo y 7, 8 en contra y argumentando y diciendo no vamos a firmar, no vamos a firmar. Entonces eso fue interesante. En el caso de México, en mi track, logramos crear una coalición muy buena con Arabia Saudita, Brasil, Argentina y China. Tenemos los intereses similares en subsidios y transición energética. Entonces eso fue bueno, pero pues obviamente es muy impactante encontrarte con eso. Claro, que se replican las mismas dinámicas a nivel juventud que en la diplomacia internacional, ¿no? Claro, o sea, es el mismo club que vemos en la ONU tomando decisiones aquí. Y el tercer reto fue las líneas rojas en la diplomacia, que creo que eso sí es un reto que cualquier diplomático se encuentra y también nosotros, que son temas que los países no están dispuestos a negociar ni a platicar. Ahí, aunque tengas propuestas muy buenas que quizá van a hacer un cambio, si un país te dice que es línea roja, ni siquiera lo puedes tratar. O sea, no se puede discutir porque si un país no firma un comunicado, este pierde credibilidad. Entonces eso es como más bien, pues no es un reto, porque no puedes hacer nada al respecto, pero sí creo que hace que te desilusiones un poco con el formato o con el sistema internacional como tal, porque son trabas como impuestas desde muy alto. Ahora, ¿qué diferencia notaste entre las prioridades de México y las de otros países en temas como el cambio climático o la inclusión social, como ya para hacer un zoom a ese tema en particular? En cambio climático, creo que se discutió mucho un impuesto al carbono, a la emisión de carbono, que es algo que vemos que la Unión Europea ya está en proceso de implementar, el CBAM. China tiene sus propios impuestos al carbono internamente y Estados Unidos comienza a tener discusiones en el Congreso sobre implementarlo. Esto es un problema de competencia. Turquía, China, India, por ejemplo, ya han denunciado frente a la Organización Mundial del Comercio el CBAM de la Unión Europea. Estados Unidos pues, también tendría problemas para implementarlo considerando el TEMEC, pero realmente es una conversión en la que México no está inserto porque no es un tema que nosotros nos hemos propuesto, a pesar de ser un país pues, industrial que exporta muchas cosas. A mí me interesaba mucho hablar de refugio climático, porque en México va a ser un problema, ya está siendo un problema y muy probablemente vamos a recibir refugios climáticos de Centroamérica muy pronto. Eran dos discusiones completamente distintas, con prioridades completamente diferentes y es tratar de encontrar que se escuchen los dos problemas, a pesar de que no le importa igual a los países. Y creo que es interesante que esto sucede en este foro porque, de nuevo, estamos hablando de que son las 20 economías más importantes del mundo. Juntas son el 85% del PIB mundial. Y aún así, entre cada país hay diferencias abismales. Buen ejemplo de eso fue la firma del comunicado final, que entiendo que fue pues bastante tenso. Me gustaría justo preguntarte en razón de eso, ¿qué aprendiste sobre diplomacia y negociación multilateral a partir de ese tipo de momentos clave y momentos tensos, como la conclusión de todas sus negociaciones y sus charlas? Creo que esto es justo lo más interesante que sucedió. Yo firmé el comunicado por ser la cabeza de la delegación y a mí me tocó como que negociar ya el comunicado final, como los detalles. Entonces, en otro track había una propuesta sobre como que llegara ayuda humanitaria a distintos conflictos internacionales, entre ellos Palestina, Sudán, Yemen, República Democrática del Congo y otros países, únicamente países africanos y del Medio Oriente. Esa era una propuesta muy controversial y después de que creíamos que ya estaba acordado el documento, en la ceremonia de clausura nos dimos cuenta que un país había eliminado a un país dentro de esos en la propuesta, porque su gobierno está involucrado en una guerra proxy en ese país. Entonces, claramente no les convenía que se mencionara. Fue catastrófico porque muchas personas, sus aviones salían ya en 2 horas. Y como no lo habíamos firmado como tal, solo lo habíamos acordado, pues técnicamente sí muchos países se pueden salir. Si no se concluye, digamos, de manera efectiva este comunicado, nada se lleva al G20. Sí, exacto. Es un fracaso y no tenemos la voz en el G20
y pues deslegitima también la participación juvenil en el sistema internacional. Fue complicado, estuvimos yo creo que fácil 6, 7 horas tratando de negociar y allí se crearon coaliciones porque los países africanos, miembros e invitados, no estaban dispuestos a firmar si se eliminaba la propuesta. Luego el país que eliminó el país no iba a firmar si se agregaba de nuevo. Y había muchísimas posiciones. Al final se logró agregar una nota al pie y más o menos se generó consenso. Obviamente no se agregó el país que se había eliminado de nuevo, pero ahí creo que lo que aprendí fue mucho de paciencia, de qué lugar me gustaría que México tuviera en ese tipo de discusiones. Aquí, junto con mi compañero de delegación, Pavel Nieto, estuvimos negociando esa propuesta en particular los dos juntos y estoy muy orgullosa de que pues, nos pusimos del lado de los países del sur global, que ha sido la tradición de México en foros internacionales durante muchos años. Te hace dar cuenta que siempre hay poderes fácticos mucho más grandes que van a tratar de controlar la narrativa internacional, incluso en una escala que no tiene tantos riesgos. O sea, no es un acuerdo vinculante el que estábamos firmando para nada. Fue muy interesante, se sintió como una película, no sé cuántos lo habían borrado, pero al final se pudo arreglar. María José, por último, ¿qué expectativas tienes sobre la posible incorporación de las propuestas juveniles en el comunicado oficial del G20? La verdad tengo mucha esperanza. Creo que logramos generar propuestas lo suficientemente medidas, no extremas, como para que sean consideradas y tomadas en cuenta por los líderes. Y también nuestras propuestas apuntan a discusiones que ya están teniendo en otros foros. Por ejemplo, planes tempranos de relocación para refugiados climáticos o reforma al sistema de gobernanza global y reforma a las instituciones financieras internacionales para esquemas más juntos. De alguna forma, muchas de nuestras propuestas son ecos a otras discusiones. Creo que eso va a ser más fácil que las integren. Yo estoy muy emocionada y espero que sea el caso, que el gobierno de México integre y escuche las propuestas que los jóvenes propusimos, que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya al foro del G20 que va a ser en noviembre y que retome algunas de las discusiones. Creo que la presidenta declaró que a lo mejor sí va a asistir, entonces yo tengo mucha esperanza de que se integre. María José Padilla Soberón estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.